Bien, saludos a todos y gracias por haberse registrado a este encuentro, este Coaching Now, esta conversación que vamos a tener con el doctor Jan Moller, que está nosotros hablándonos de Panamá. Jan, ¿cómo anda? Hola Fernando, qué gusto verte. Siempre emocionado y agradecido por tus invitaciones y poder compartir con tu gente siempre es un gran reto y un gran placer, de verdad que sí, para ayudar a los coaches a ser aún mejor en su labor tan importante que tienen. Y bueno, mira, ya imagínate, cuando nosotros comenzamos y hemos estado trabajando juntos ¿cuánto? Desde la primera vez que hicimos programas con Coral Sescri, por allá eso era en los 90, no, 90 y, finales de los 90. sí, 97, son como por lo menos más de 10 años. Sí, sí, Sí. sí. Y bueno, en esa época, bueno, se estaba comenzando a hablar de coaching, se sabía de coaching, pero había mucho más confusión que ahora. O sea, el auge y lo que es el trabajo de la relevancia del coach ha subido al igual que estos procesos de mindfulness. O sea, hasta hace poco, ahorita, he estado recibiendo muchísima información de mindfulness, por supuesto el trabajo de John Kabat-Zinn, el trabajo de lo que está haciendo Kenny Wilber, toda la conversación que se está generando alrededor de esto, pero no es porque es un auge y una moda, sino que los tiempos lo exigen, brother. Yo pienso que tiene algo que ver con el instinto de supervivencia colectivo de la humanidad, que intuimos que si no hacemos algo en esa dirección, estás hablando ahí de lo que representa el coaching y lo que representa mindfulness, lo que representa el yoga, lo que representa toda esa búsqueda de otros paradigmas y de otros mapas para guiarnos, porque estamos, dice el mismo Stephen Hawking, que si no logramos manejar nuestros conocimientos y tecnología y nuestra convivencia con una conciencia distinta, la humanidad no va a sobrevivir los próximos 100 años. Y eso es una de las mentes más brillantes que dice eso. Entonces, lo que llamamos ese movimiento que no es un movimiento formal, sino es un conjunto de muchos caminos que vamos caminando paralelamente hacia el mismo lugar que se llama el despertar de la conciencia. Está ocurriendo precisamente para poder salvarnos como especie. En el fondo, yo creo que eso es lo que está pasando. Y por eso la Sí, importancia del coach hoy en día, ¿no? Porque sí. es como una especie de un terapeuta light, es decir, la humanidad necesita terapia porque estamos, sobre todo emocionalmente y espiritualmente, muy desequilibrados, somos como instrumentos desafinados. Y cuando queremos tocar juntos suena muy feo porque no puede haber armonía si estamos desafinados los individuos, ¿verdad? Entonces, Ujú. el coach y el terapeuta y la gente que está haciendo ese trabajo para buscarse a sí misma más profundamente, todo eso tiene que ver con tratamos de afinar los instrumentos para que cuando sonamos juntos pueda haber mayor armonía, porque esa desarmonía que hay ahora está acabando con nuestra existencia, el planeta también, Sí, ¿verdad? y no, y somos seres en evolución, o sea, la expansión de conciencia no es algo bonito que se dice, somos seres en expansión, hemos evolucionado durante toda la historia del ser humano, hemos evolucionado biológicamente, o sea, nuestro cerebro parte desde el cerebro reptiliano, desde el reptil al cerebro que corresponde a las emociones más de los mamíferos, hasta este cerebro neocórtex y vendrá otra cosa, o sea, el camino va hacia otra cosa. Yo siempre lo coloco así con la metáfora de las figuras de los santos que tienen auras y vainas y tienen halos. Bueno, quizás ese va a ser el nuevo espacio de conexión espiritual de las personas. O sea, si no, ¿cómo explicas tú tanta interés en mindfulness, en coaching, en expansión de conciencia, en libros, en artículos? La revista Time, que hizo un artículo en el 2014 en mindfulness, sacó hace un mes todo un ejemplar, una edición dedicada a este tema.
Entonces, Sí. hoy, en Bueno, vista a la necesidad para los coaches, porque fíjate, Jan, que la cuarta maestría de coaching que corresponde a las maestrías de coaching de la International Association of Coaching es procesar en el presente. sí. Y eso es un gran reto porque procesar el presente significa tener desarrollada esa capacidad de estar también mentalmente en el presente. Y si no tenemos ninguna práctica, ninguna disciplina relacionada con eso, muy difícil que vamos a lograr que nuestra mente no vaya divagando todo el tiempo mientras estamos escuchando nuestro cliente o interlocutor. Pues. Por eso que mindfulness es una herramienta, yo diría, indispensable para un coach. Un coach debe tener una disciplina de meditación o de yoga, que también es un mindfulness en movimiento, ¿verdad? También ejerce, vamos a decir, ese mismo músculo de la atención plena. Porque mindfulness no es nada, en la pequeña presentación que tengo preparado, para quien no sabe lo que es el mindfulness, voy a dar una breve descripción de lo que es, pero tiene que ver con algo por lo cual todos nacemos, ¿no? Esa capacidad de darnos cuenta de algo en el presente no es algo ajeno a nadie, porque forma parte de nuestra naturaleza, pero es como un músculo que no hemos ejercido, es decir, eh, no lo hemos no hemos hecho ningún ejercicio con este músculo, se ha quedado flacuchento y atrofiado. Y cuando nos damos cuenta de algo, ocurre espontáneamente y no como un ejercicio, una práctica con una conciencia dirigida. Pues. Entonces, porque cuando yo en una conversación con alguien quiero estar presente y no lo he practicado antes, no voy a tener esa capacidad en ese momento. De vez en cuando, a lo mejor lo voy a lograr con mi fuerza de voluntad, pero al tener esa práctica diaria en mi propia vida como coach, entonces se vuelve algo más natural, algo más fluido, algo más que forma parte de mi manera de relacionarme con esa otra persona. Además, como esa forma que yo me relaciono con la vida, que es distinta cuando tengo esa conciencia que mindfulness me brinda, Sí, y bueno, ¿verdad? esto va a ser un encuentro de lujo y gracias Jan por estar con nosotros compartiendo esto. Quiero que sepan un poquito quién es el doctor Jan Moller. Nos conocemos hace mucho tiempo. El doctor Jan Moller tiene, bueno, prácticamente toda su vida dedicada a estos temas. Doctor, es psiquiatra, es de Noruega, estuvo recientemente en Noruega. Siempre fue, desde que yo lo conozco, en el 91 ha sido profesor del programa avanzado de gerencia de la escuela de negocios más importante de Venezuela, que es el IESA. Es el autor del libro El éxito es ser uno mismo y es músico, es compositor y compone música para estas áreas que nos conectan con estos espacios de conciencia. Recientemente fue invitado a Egipto. Tú estuviste en Egipto con un grupo de Sí, las Naciones Unidas. y esto es ¿Cómo fue eso? con la agencia de migración. Bueno, aquí en Panamá, donde vivo ahora actualmente, hay una agencia de las Naciones Unidas para Inmigraciones, la Organización Internacional de Migraciones, se llama, que es una agencia de las Naciones Unidas que, por supuesto, tiene la agencia en muchos países diferentes y a través de una experiencia que yo tuve con ellos aquí, me invitaron para también trabajar con su personal y todas sus gerencias allá en Egipto, que era como 60 personas en 3 grupos que trabajamos ahí el año pasado, fue eso. Bien bonito, Qué trabajamos bueno. mindfulness, pero en el contexto de liderazgo y del trabajo en equipo. Y es tan bonito Sí, ver cómo estos temas universales llega, no importa dónde naciste, porque la conciencia, el trabajo con la conciencia es universal, es algo que tenemos en común. Entonces no importa qué creencia que tiene o qué costumbre o tradiciones o qué color de piel que tenga. Esto es algo universal y es tan bonito trabajar.
en estos Sí. temas, por eso. Entonces, bueno, sin más yo sé que quieren ver la película completa. Este webinar por la agenda que tiene el doctor Jan Moller y por todas las cosas que tiene, y es un honor tener este espacio con él, lo estamos pregrabando, por eso que ustedes me ven de día. Ustedes van a recibir el correo de seguimiento con el link al ejercicio guiado de mindfulness, que si no lo bajaron cuando se registraron aquí, si no hicieron un link, les va a llegar. O sea, estos son herramientas, o sea, queremos darle a los coaches la mayor cantidad de herramientas posible para que cuando hagan ese trabajo de ese proceso indagatorio y expansivo de la conversación, no piensen tanto en la técnica y entréguense al presente. Entonces, vamos a darle la bienvenida, doctor Jan Moller, esta sesión de mindfulness para coaches. Adelante, Jan. Ajá, vamos entonces a ver un poco lo que es la pequeña presentación que tengo preparado para ustedes. Y primero un poco como yo, muy resumido, entiendo lo que es el objetivo de un coach, el mismo coaching. Y digo que es simplemente ayudar al cliente o al coachee a descubrir y realizar su potencial para que pueda cumplir con su propósito esencial. Basándome en un supuesto de que cuando el ser humano realiza su potencial, casi automáticamente estaría también cumpliendo su propósito, que tiene algo que ver con compartir ese potencial con los demás. Eh, Utilizamos la metáfora del brillo, ¿no? Hemos venido a brillar todos y ese potencial muchas veces está escondida, es decir, no brillamos tanto como podríamos, y así que el coach ayuda a la persona a sacar ese brillo para que pueda ser compartido con los demás. Eso por un lado, y haciendo eso hay varios retos. Primero, queremos fomentar ese cambio, esa respuesta positiva, pero para lograrlo necesitamos tener esa capacidad de crear confianza, crear empatía, que el coach o el cliente siente el rapport con nosotros y sobre todo que nosotros aprendamos a mantener lo que llamamos la neutralidad, tratar de que nuestras propias opiniones, nuestros propios paradigmas o creencias no vayan influenciando en cómo estamos ayudando al cliente. Deberíamos funcionar sobre todo más bien como espejos. Un espejo no da opiniones, no influye en lo que refleja, y de la manera, mientras más auténticamente logremos nosotros reflejar al cliente, él podría verse con mayor claridad en nuestro espejo. Entonces, también para lograr eso es importante, para que haya esa experiencia de conexión entre que el cliente sienta esa conexión de nosotros los coaches, que percibe que estamos conectados con él o con ella. Necesitamos practicar eso de estar presente, de tener esa presencia y la atención plena durante las sesiones, que es un reto, como vamos a ir explicando un poco en estos minutos que vienen ahora. ¿Cuáles son para el coaching en particular los mayores beneficios cuando practicamos mindfulness? Bueno, nos enseña cómo estar presente con uno mismo y con el cliente al mismo tiempo. Nos ayuda a desarrollar la capacidad para identificar nuestros propios pensamientos, intuiciones y sensaciones corporales, así como captar el lenguaje no verbal del cliente mientras les estamos escuchando. Para que para quien no ha practicado mindfulness, quizás suena como muy complicado, muy complejo, pero en la medida que uno vaya aprendiendo lo que es y uno tiene esa práctica diaria en la propia vida, eso de darse cuenta, de darnos cuenta de lo que pasa internamente en nosotros mismos, para utilizar esa atención
con nosotros mismos para estar en el presente con el otro, eso va fluyendo cada vez más natural en la medida que practica. Pero esto es uno de los retos de todo esto, es practicarlo, tener la disciplina diaria para que en estos momentos, cuando nos realmente necesitamos, tenemos fuerza en ese músculo de la atención. Y nos permite situarnos ante el cliente sin nuestros prejuicios y sin vernos afectados por nuestros propios mapas mentales. Como dije antes, nuestra mente está acostumbrada de trabajar en un modo que llamamos el piloto automático. Ahí es como un robot programado que entre muchas cosas lo que hace es interpretar la realidad, interpretar lo que dice el otro, interpretar lo que sentimos, y esa interpretación muchas veces distorsiona la realidad y no nos permite ver o entender lo que es verdaderamente lo que está pasando. Y muy importante que nos entrenamos nosotros coaches a darnos cuenta cuando nuestros propios automatismos mentales comienzan a activarse mientras estamos escuchando al otro. Y hay que una cosa es importante saber que no tratamos de ser perfectos. Es muy importante entender que todo esto son procesos humanos y esto es un mejoramiento continuo. Y en el principio vamos a comenzar a darnos cuenta que caemos en los automatismos, caemos en la divagación, aunque estamos tratando de ser los mejores coaches del mundo. Y hay que saber también ser gentil y amable y de cierta manera perdonarnos a nosotros mismos cuando fallamos y cuando nos olvidamos, pero hay que seguir practicando y con la práctica esto mejora. Esto está comprobado, no me creen, pero esto ya tenemos más de 40 años estudiando y hasta muy científicamente y sabemos que esto tiene sus efectos directos hasta a las neuronas, hasta las estructuras cerebrales, hasta la bioquímica del cerebro. Bien, entonces muy brevemente lo que es el mindfulness para quien no lo conoce muy bien. Aquí tenemos una definición muy sencilla. Y lo más importante en esa definición son las primeras palabras que dice que es una capacidad humana universal y básica. Como dije cuando conversé con Fernando, nacemos con eso, es algo totalmente natural. Y nos da la capacidad de darnos cuenta de sensaciones del cuerpo, lo contenido de la mente, lo que sentimos y lo que ocurre alrededor de nosotros. Todo esto prácticamente al mismo tiempo. Y vamos a ver qué otras palabras estamos utilizando en nuestro vocabulario para entender que es algo que ya sabemos hacer. Autoobservación, tomar conciencia, prestar atención, estos son sinónimos que utilizamos. Nunca has dicho a alguien, mira, me di cuenta de tal cosa, o, ay, mira, escucha ese sonido, qué bonito, o mira ese sol tan bello. Estos son momentos donde nos conectamos con el presente. Eso es nuestra atención plena natural que entra en acción, pero ocurre normalmente así muy esporádicamente y espontáneamente, y como dije antes, no como parte de una disciplina, como una práctica, como con una conciencia intencional, que es lo que necesitamos lograr tener. Bien, centrado en el momento presente es como el concepto básico, ¿verdad? Y el problema es que eso de estar en el presente, si yo digo presente, ya se fue. Y casi nunca estoy en el presente porque siempre estoy pensando en algo. Vamos a ver lo que ocurre. ¿Por qué es tan complicado
estar en presente. Como mencioné antes, el famoso piloto automático. Estamos haciendo algo pensando en otras cosas. Y esto puede crear graves problemas en la vida, como vemos aquí. O estamos comiendo, pero no estamos presentes. Comemos como unos autómatas y haciendo otra cosa. Y esto no es malo, esto no es un pecado. Es algo que podríamos hacer, por supuesto, sin que es un grave problema, pero esto es una cosa que vamos a ir dándonos cuenta para que poco a poco vamos a poder estar más presentes en cada una de las cosas que estamos haciendo. Aunque de vez en cuando podemos intentar hacer varias cosas a la vez, tampoco es prohibido. Pero estando, por ejemplo, en la naturaleza y no estamos mentalmente presentes porque o estamos en el smartphone o estamos pensando en algo o estamos quizás conversando con alguien y llegamos a la casa y decimos, bueno, mi cuerpo estuvo en la naturaleza, pero yo no me acuerdo si hubo pajaritos ahí o qué colores o qué olores. Yo no me sentí muy conectado con esos árboles porque yo no estaba realmente ahí. Entonces, lo que ocurre es que uno pierde las experiencias, uno pierde las satisfacciones de lo que uno está haciendo. Vivimos como esos robots programados y van viendo como mucha gente trabaja y vive, podríamos casi decir que para mucha gente la vida es muy robótica, lamentablemente. Entonces, ¿cómo captar ese momento presente? Si yo digo presente, ya se fue. Si yo pienso, estoy en el presente, como un pensamiento, ya se fue. Entonces, ese presente, ¿dónde está? Ese presente al cual debo conectarme. ¿Dónde está? Si lo digo y lo pienso, ya se fue. Y yo visualizo el presente como un río, y en ese río fluye un momento tras el otro, momentos consecutivos fluye en ese río. El problema es que cuando estamos pensando, estamos sentados a la orilla del río, no estamos metidos en el presente, sino cada vez que pensamos en algo, es como salimos del río y nos sentamos en la orilla. Y vamos a ver un poquito más adelante qué cantidad de pensamientos tenemos. Y si te pregunto con qué frecuencia piensas tú en algo, estoy seguro que me dices prácticamente todo el tiempo, y eso es la realidad. Prácticamente nunca estamos en el presente, porque nuestra mente automáticamente siempre está pensando en algo. Entonces, ¿cómo meternos en ese río de momentos consecutivos? Porque no lo puedo hacer pensando. La mente pensante es muy útil, es maravilloso para muchas cosas. Nos puede generar una tecnología, una ciencia que puede salvar la humanidad. Pero para estar en el presente, la mente pensante no sirve para nada. Queremos meternos en ese presente, en ese río, pero no podemos utilizar lo que normalmente utilizamos para conectarnos con la vida, que es la racionalidad, el pensar. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo captar ese momento? Bueno, hay tres cosas que tienes que saber para entenderlo. Primero, con cada pensamiento la mente se aleja del presente. Es decir, cada vez que pienso, yo brinco del río del presente y me siento en la orilla. Segundo, el presente no se puede pensar, pero sí se puede sentir. Vamos a ver la diferencia que hay entre el pensar y el sentir, porque para nuestro cerebro son dos procesos muy diferentes. Y la tercera cosa que tenemos que entender es que nuestro cerebro neuronalmente no es capaz de procesar tanto un pensamiento y la utilización de un sentido simultáneamente. Uno excluye el otro. Es decir, o estoy pensando o estoy sintiendo. Y esa aparente limitación de nuestro cerebro es lo que utilizamos para lograr meternos otra vez en el río. Y si el pensar es lo que nos saca del presente todo el tiempo, entonces entendemos que el sentir es lo que nos devuelve a ese río, a ese presente. ¿Y qué puedo sentir?
Bueno, lo más sencillo es sentir algo físico. Por ejemplo, mi cuerpo, por ejemplo, mi respiración, por ejemplo, escucho un sonido, por ejemplo, siento un sabor en mi boca. Eso es como, vamos a decir, el primer paso cuando nos entrenamos en el mindfulness. Y sentir algo físico es algo que se puede hacer en cualquier momento, durante cualquier actividad. Eso también vamos a ver un poquito más adelante, que se llama la práctica informal. No hace falta sentarse y cerrar los ojos y hacer una técnica particular para practicar el mindfulness. Hay que hacer las dos cosas. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de técnicas basadas en la idea de que me pongo en el presente si siento algo físico. Si utilizo un sentido, estoy en el presente. Si utilizo un pensamiento, estoy en el futuro o en el pasado. Y las dos técnicas más clásicas de la meditación, perdón, del mindfulness es la respiración consciente, que es darnos cuenta simplemente que el aire entra y sale, y podemos darnos cuenta de las pausas entre el entrar y salir, entre el salir y entrar, y el body scan, que es simplemente colocar nuestra atención en diferentes partes de nuestro cuerpo. Si no lo han practicado, esto son técnicas que se consigue también en internet, muchas técnicas que se puede bajar, hay apps sobre esto, y también, como dijo Fernando, vamos a dejarles una técnica que yo he grabado con mi voz y mi música en el fondo, especialmente con el tema que he traído hoy, que es el tema de qué hacemos con los pensamientos, cómo aprender a observar nuestros pensamientos. Entonces, para ir cerrando la explicación de lo que es el mindfulness, hay dos maneras de practicarlo. La práctica formal, que también vamos a hacer al final hoy, sentarnos, cerrar los ojos, seguir unas pautas, hay tantas técnicas diferentes que podemos aprender, pero hay esa otra práctica que llamamos la práctica informal, que es durante cualquier otra actividad podríamos estar utilizando un sentido conscientemente o darnos cuenta de nuestra respiración mientras estamos, por ejemplo, cepillando los dientes. También podemos sentir el sabor y el olor, escuchar los sonidos, y el mindful eating, quizás han escuchado de eso, comer con esa atención, con nuestra atención siempre regresando al sabor, al olor, a los colores, a las sensaciones físicas, al comer, etcétera, etcétera. Eso genera un aumento, una expansión de nuestra conciencia, porque nos conectamos con una parte de la realidad que el pensamiento no puede accesar, no puede conocer. Hasta cuando nos bañamos, por ejemplo, podemos también practicarlo. Entonces, la diferencia entre el pensar y el mindfulness o el sentir y observar, vemos claramente aquí. Cuando estamos pensando es como si estuviéramos nadando en este océano tormentoso. Hay una tormenta, un huracán, y estamos ahí pensando agitados, ansiosos, angustiados, deprimidos, a lo mejor tensos y estresados. Pero alguien nos da un equipo de buceo y dice, ya, baja de 10, 15 metros con este equipo, y me pongo la máscara, los tanques de oxígeno y voy bajando y llego a este espacio azul abajo. Arriba en la superficie sigue la tormenta, pero ahora estoy 10, 15 metros abajo. ¿Y qué encuentro allá? ¿Qué encuentra? Encuentro silencio, tranquilidad, serenidad y armonía. Es decir, es una manera de conectarme con un espacio que siempre existe dentro de mí, pero mientras estoy en mis pensamientos y esos automatismos, yo no me doy cuenta de este espacio. Estoy desconectado de este espacio de tranquilidad y silencio que forma parte de mi naturaleza. Si en la mente lo que tengo es conocimientos y sistema de creencia y hasta todas esas memorias de mi pasado, toda mi historia personal que puede influenciar mi nivel de bienestar y felicidad de muchas maneras, cuando me conecto con este otro espacio, me conecto con una sabiduría. Y
yo creo que uno de los problemas que tenemos como humanidad es que la gran mayoría estamos nadando en esa tormenta y no logramos, nadie nos ha dicho que se puede bucear, nadie nos ha enseñado cómo llegar a esta profundidad dentro de nosotros, aunque cada vez hay más gente como tú, como ustedes que me están escuchando, que ahora sí estamos haciendo algo activo para que la mente pensante no sea la única manera de conectarse o de conectarnos con la vida y con los demás. Mientras está la última metáfora que me encanta es que en la mente pensante estamos como viviendo en un cuartico, en el sótano de un tremendo castillo. La realidad es que todos somos un tremendo castillo, pero mientras no descubrimos o no sepamos conectarnos con este espacio profundo, no nos damos cuenta que somos un gran castillo. Pensamos que lo que hay y lo que es la vida y quiénes somos nosotros es ese pequeño cuarto, es decir, es una vida sumamente limitada. Entonces, cuando comenzamos con estas prácticas, cuando empezamos a estudiar coaching, por ejemplo, es precisamente primero descubrir en nosotros mismos que hay una puerta en este cuarto, déjame salir y comenzamos a explorar toda esa inmensidad y todas esas bellezas que existen dentro de nosotros. Es decir, encontramos un ser mucho más grande, mucho más expandido, mucho más libre, y en esa libertad, en ese descubrimiento de quién uno es, mucho más allá de ese cuartito de pensar, es donde ocurre la transformación y donde ese brillo que todos tenemos por dentro, que sale de ese castillo, es cuando comienza a salir con mayor intensidad, y eso es nuestra contribución a un mundo mejor. Entonces, y la última, Dios mío, me metí tanto, pero me gusta tanto estas metáforas. Fíjense, cuando estamos pensando, somos como bonsai, mientras nuestra verdadera naturaleza y nuestro potencial es llegar a ser grandes árboles. Ok, conexión plena, presencia, atención son las palabras clave para un coach cuando está con su cliente. Y la mindfulness nos ayuda a precisamente utilizar o mostrar estas cualidades y esas capacidades en esa situación tan importante que es tratar de ayudar a otra persona a salir de ese cuartito y conocer su gran potencial. Entonces, el tema ahora que traje, que es un tema, realmente es lo que enseñamos un poquito más adelante cuando le damos curso completo de mindfulness, pero ya la mayoría de las personas ya saben un poco cómo utilizar la parte física para estar presente. Yo quisiera compartir con ustedes un poco qué hacemos, cómo entrenamos nuestra capacidad de darnos cuenta de los propios pensamientos, esa divagación mental. Eso de observar los pensamientos. Dicen que, no sé cómo lo han medido, y hay mucha discusión si las mediciones son correctas o no, pero la gran mayoría de lo que yo he leído, por lo menos de los reportes, dicen científicos, dicen que hay entre 50.000 y 70.000 pensamientos que pasan por la mente humana en un día. Y la mayoría, dicen también, son de índole negativa, tienen contenidos negativos y son muy repetitivos. ¿En qué pensamos? Bueno, ¿de qué consisten nuestros pensamientos? Bueno, creencias, interpretaciones, comparaciones, etcétera, etcétera, juicios, fantasías, todo esto en una mezcla continua, sin ningún control, de manera automática. Y también han medido qué porcentaje divaga la mente. Dicen entre 30 y 70% del tiempo no estamos pensando en lo que estamos haciendo. Y han logrado medir en durante diferentes actividades cuánto es el tiempo que estamos presentes y cuánto es el tiempo que estamos ausentes mentalmente. Y dicen que cuando nos bañamos, el 65% estamos ausentes, trabajando 50%,
haciendo ejercicio, 40%, otras actividades, 30%. Es decir, casi o muy poco estamos en el presente. Y hasta agregaron, han logrado medir que durante el acto íntimo de la pareja, por lo menos 10% estamos pensando en otra cosa o en otro asunto. Tampoco sé cómo midieron eso, pero bueno, vamos a dejar eso así. Entonces, hasta un libro que habla de que somos adictos al pensamiento. Yo creo que eso es bastante cierto. Y como la mayoría de los pensamientos tienen contenidos negativos, imagínense, estamos pasando la vida mucho peor que de lo que podríamos hacer, y la verdadera vida, quizás, o la realidad, sin tanto pensar, nos escapa, y quizás llegaremos, por eso que llegaremos, o muchos lleguen a la jubilación y sienten poco júbilo, porque es probable que van a sentir que algo falta o algo se perdió en el camino, si toda la vida lo único que hemos utilizado para conectarnos con la vida y los demás es el pensar. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que el pensar es tan importante? ¿Por qué somos tan súper entrenados en ese pensar? Y eso comienza, mira, imagínense con Aristóteles y su lógica y su insistencia de que solamente la mente pensante puede comprender la realidad tal y como es, y eso fue una influencia durante miles de años. 2000 años después en Francia, este filósofo agregó lo que llamamos el realismo occidental, y de su famosa frase es cogito ergo sum, que significa pienso, por lo tanto soy, diciendo que más allá del pensamiento no hay nada. La única manera que yo puedo saber que existo y que existe algo es a través de la mente pensante. Imagínense qué paradigma tan limitado, pero tuvo una fuerte influencia sobre todo el desarrollo de la ciencia en sus primeros pasos, reforzado por este señor Newton, que también enseñaba y mostraba o decía que la mente racional es lo máximo, la única manera de tener algún conocimiento confiable sobre la vida es a través de utilización de nuestra razón, de nuestro raciocinio, a través de pensar. Él creaba, o él nos compartía con nosotros lo que llamamos el paradigma mecanicista, que dice que hay que entender el universo como un reloj, y de ahí nace los métodos científicos, o la manera científica de comprender a la vida, que es muy útil. Utilizamos la mente, utilizamos la razón, utilizamos la lógica de Aristóteles, pero no es todo, es limitado. La vida es algo más, y nosotros como coaches tenemos que saberlo, tenemos que experimentarlo primero para nosotros mismos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y para poder ayudar a un coach a tener esa misma experiencia, nosotros necesitamos tenerla primero. Entonces, dándonos cuenta de esa adicción al pensamiento y todos estos efectos negativos que eso tiene, cómo nos limita en muchos sentidos para descubrir quiénes somos, para brillar como es nuestro propósito. Entonces, deberíamos definitivamente hacer algo para que la mente pensante sí nos siga acompañando, sigue siendo una herramienta útil, pero que no sigue siendo ese dictador, que no sigue siendo lo que predomina todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, ¿en qué pensamos? Bueno, ya hemos mencionado algunas cosas, pero al comenzar a darnos cuenta de qué es lo que pasa por la mente,
el piloto automático es lo primero que descubrimos que a lo mejor estamos pensando la vida en vez de sentirla. Estamos siempre en el pasado y el futuro porque un pensamiento no puede tener el contenido del presente, porque al pensar el presente ya se fue. Ya lo sabemos, el debe ser, esa inconformidad que tenemos, esa dificultad que tenemos muchas veces de aceptar la vida como viene. En vez que muchas veces lo más sabio sería dejarnos fluir con la vida, estamos muchas veces luchando contra el corriente o contra la corriente y esto genera un estrés totalmente innecesario y genera esa hiperactividad mental y la angustia permanente. Evasión de lo desagradable, también una tendencia de nuestros automatismos, ¿verdad? Aunque sabemos para poder desarrollar nuestro potencial completamente, también necesitamos enfrentar lo que llamamos la sombra, esas partes que están a lo mejor fragmentadas, que están un poco empujadas a un lado de nuestra vida, cosas que no queremos saber de nosotros, cosas que no queremos saber de nosotros mismos, que muchas veces tienen que ver con nuestra historia personal, emocional, de nuestra infancia, toda esa cosa. Eso descubrimos al ser más conscientes de qué es lo que ocurre en nuestra mente. Autocrítica destructiva, muy importante ese descubrimiento que somos muy duros con nosotros mismos, somos muchas veces más duros con nosotros mismos que con los demás. Y también, por supuesto, prejuicios o juicios hacia los demás. Etiquetamos rápidamente a los demás. Ahí influye, por supuesto, nuestras propias experiencias y nuestros propios mapas mentales. Y muy importante, quizás también descubrir que asumimos como algo dado, como algo natural, que lo que pensamos es la verdad. Y cuando practicamos mindfulness hacia los pensamientos, podemos paulatinamente descubrir que los pensamientos no son verdades. Los pensamientos simplemente son pensamientos. Y eso es un descubrimiento revolucionario. Primero, descubrir que yo soy algo mucho más que mi mente pensante es una experiencia transformadora. Y ahora la segunda experiencia transformadora es descubrir que lo que estoy pensando no necesariamente tiene nada que ver con la realidad o no necesariamente es verdad. Esa experiencia la utilizamos cuando hacemos psicoterapia, cuando utilizamos el mindfulness en psicoterapia para, por ejemplo, estados de mucha ansiedad o de algunos estados depresivos, donde las personas logran desidentificarse con lo que están pensando y crear esa distancia de descubrir dentro de sí mismo ese observador o esa observadora que está allá atrás observando lo que ocurre en la mente, pero esa parte que observa no es la mente, entonces yo soy algo más. Y eso es el clic, eso es esa experiencia trascendental que eleva nuestra conciencia y a partir de ahí comenzamos a relacionarnos de manera más armoniosa con la vida y con los demás. Bien, entonces mis pensamientos no son verdades, son solo pensamientos. Eso es muy importante. Y ahora vamos a cerrar esa pequeña presentación con un pequeño ejercicio y voy a dirigirte unos minutos en este ejercicio. Lo que puedes bajar a través del link que Fernando te está proporcionando es un ejercicio más completo de esto, dura como 15 minutos en total. Aquí vamos a hacer unos 3-4 minutos solamente, pero para que tenga una idea de lo que significa. Una metáfora muy útil es pensar o imaginar que los pensamientos son como hojas secas flotando en un río, pasando una hoja detrás de la otra, o también muy útil imaginarnos los pensamientos como nubes en el cielo, también vienen y van y cambian forma y entonces
esto es lo que vamos a intentar hacer ahora. Entonces yo quiero pedir que por favor te sientes eh, en tu silla con la espalda lo más recta posible sin ponerte tenso. Y voy a pedir que tomes aire profundamente. Vamos a tomar aire juntos. Y al exhalar, si quieres, puedes cerrar los ojos. Y si no quieres cerrar los ojos, puedes bajar la mirada un poquito. Y así simplemente te invito a seguir mis instrucciones. Y lo primero que quiero pedir es que te das cuenta de algo físico. Vamos a comenzar con lo más sencillo. Conéctate ahora con tu cuerpo y dándote cuenta que tu cuerpo está sentado. Y sentado está en contacto con la silla. Y sintiendo ese contacto físico que hay entre la silla y tu cuerpo, es una manera de sentir, utilizar un sentido, y al sentir ese contacto, por un momentito, te conectas con el presente. Pero la mente comienza a pensar inmediatamente, no importa, eso lo permitimos, no tratamos de frenar la mente, aprendemos a observar cuando comenzamos a pensar de nuevo. Ahora quiero pedir que por favor te das cuenta de las plantas de tus pies, simplemente sintiendo las sensaciones que pueden haber ahí. Y las palmas de tus manos. Y tu mente comienza a pensar de nuevo, totalmente natural. Y quizás hay sonidos en tu alrededor en ese momento. Date cuenta, ¿cuántos sonidos diferentes hay? Muy bien. Y ahora quizás puedes sentir un sabor en tu boca. Y dándote cuenta ahora de tu respiración, sintiendo cómo el aire está entrando y saliendo sin ningún esfuerzo de tu parte. El aire entra y sale y te ubicas en esa posición de observador o observadora de ti mismo y te das cuenta que puedes observar cómo la respiración está entrando y saliendo, ocurriendo por sí sola en tu cuerpo. Y ahora quiero invitarte a darte cuenta de tus pensamientos. Y no te frustres si lo encuentres un poco difícil, si es la primera vez que lo intentes. Primero quizás piensa en algo que está ocurriendo en tu vida en este momento. Puede ser algo positivo o puede ser algo no tan positivo. Piensa en eso un momentito y observa cómo los pensamientos alrededor del asunto se está moviendo, viendo y se van y vienen otros. Y eres un observador de tu propia mente. Los pensamientos se mueven como nubes en el cielo, vienen y se van. Y ahora voy a poner una música y sigue observando tus pensamientos. No trata de quitarlos. Simplemente vean cómo se mueven, cómo cambian, cómo vienen y van. Mientras escuchas la música, un momentico, como un minuto máximo.
disculpe. Otra música. Aquí viene la música, disculpe. Observa tus pensamientos, cómo vienen y van, cómo cambian, cómo brincan de amor de un tema a otro. Sigue observando tus pensamientos. Y recuerda que los pensamientos no son verdades, solo son pensamientos. Muy bien. Quédate con los ojos cerrados un momentito más. Y vuelva a sentir tu cuerpo. Y vuelva a sentir tu respiración. Y vamos a terminar el ejercicio tomando aire profundamente. Y al exhalar, abres los ojos. Te levantas la mirada otra vez. Y con eso, amigos, termino esta pequeña presentación. Es a practicar, observar los pensamientos, no tratando de luchar contra la mente. Es muy útil y con la práctica uno también se da cuenta en las mismas sesiones de coaching. Y la idea es, cuando yo como coach me doy cuenta que mi mente comienza a divagar, ya sé qué hacer para volver al presente, que es, por ejemplo, conectarme con mi propia respiración. Es lo que yo utilizo, por lo menos. Espero que le hayan gustado. Así que, Fernando, doy la pauta, así que tú eres quien ahora vas a decidir qué viene próximamente. Oye, ya, excelente todo, porque a veces cuesta concentrarse con la presión que tenemos como coaches. Fíjense algo, ustedes van a recibir en seguimiento el link con esta meditación guiada con la música de fondo para que la puedan disfrutar, la puedan utilizar.
nosotros, Jan y yo, vamos a estar conversando acerca de mindfulness durante todo el año 2018. Entonces vamos a hacer conversaciones y conversaciones de aplicación a esto, Jan, porque fíjate que cuál es el desafío que enfrentan los coaches en formación, y nosotros lo hemos visto en la certificación internacional de Life and Leadership Coaching. Hay dos desafíos, y fíjate que tú vas a decir de dónde vienen. El primero es que al escuchar hay que tener tanta atención a las palabras del coachee que tú seas capaz inclusive de resumir, de reflejárselo de regreso. Para eso, tú tienes que estar carente de contenido. Y el segundo desafío es que cuando el coach te empieza a hablar de su situación, salta el ímpetu y la tentación por aconsejar. Y eso es algo que el coach no debe hacer. Entonces, fíjate que las dos vienen del ego y de los 60.000 pensamientos. Sí, y muy importante también que a lo mejor la gente a veces confunde un poco lo que es el estado mindfulness, estar presente y abierto y atento, con la concentración, porque es muy importante saber que no es que yo voy a concentrarme con una atención plena en lo que dice, no, yo voy a estar relajado escuchando al otro y voy a dejar que sus palabras forman parte de lo que yo observo, incluyendo lo que yo observo en mí mismo. Claro, eso en el principio es como aprender a manejar sincrónico, ¿verdad? En el principio eso es un poco así como, bueno, me concentro, no me concentro, y después me doy cuenta de mí, después me doy cuenta de él o de ella, y en el principio es un entrenamiento para que esto pueda fluir de manera natural. Mira, yo no sé, yo aprendí esto primera vez en 1978 y todavía cuando estoy con una persona, mi mente se divaga, comienza a divagar porque es una naturaleza y a veces ni me doy cuenta. Es decir, hasta que creo que hasta que nos iluminemos vamos a estar divagando, pero la idea es cada vez menos y saber darnos cuenta cada rato, estoy divagando y para por volver al presente. Yo utilizo mi propia respiración y entonces estoy otra vez ahí, ¿no? Entonces hay ese vaivén y yo lo permito y no me castigo, como dije antes. Hay que ser amable con uno mismo en este entrenamiento, en este proceso, porque somos muy duros y queremos ser perfeccionistas y queremos evitar que el cliente se da cuenta de que no somos perfectos. No, 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 no. Somos seres humanos, somos compañeros de viaje, hemos aprendido algunas herramientas, hemos tenido algunas experiencias que nos podrían ayudar. Es como que somos peces en el agua, ¿no? Nosotros estamos aquí en ese nivel y ese nivel nos da cierta cantidad de luz. Y por encima de nosotros hay personas que tienen un poquito más de luz que nosotros y podemos aprender nosotros de ellos. Y por debajo de nosotros hay peces que tienen menos luz y ellos están mirando hacia arriba a lo mejor y piden a nosotros preguntarnos cómo llegaste tú ahí. Y eso es lo único que estamos haciendo, ¿verdad? Y estamos ayudando el uno al otro para al final salir del agua, que es una famosa iluminación, ¿no? Donde están los maestros y es nuestro verdadero potencial espiritual de todo ser humano. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, mire, este ha sido pues esta conversación extraordinaria con el doctor Jan Moller. Jan, yo sé que tú estás preparando un ciclo de videos bien interesantes para Coaching Hub y ustedes van a estar escuchando pronto noticias de Jan Moller en ese programa de mindfulness que estará en el aplicativo a futuro de Coaching Hub. Y nosotros estaremos conversando esporádicamente, creo que vamos a pautar en los meses que siguen, o sea, ya que comienza el 2018, con estas conversaciones potenciadoras de las herramientas que necesita un coach, porque los coaches salen con la caja de herramientas para hacer coaching, pero hay mucho más, hay mucho más. Esto es un proceso expansivo, es parte de un movimiento de expansión de conciencia mundial, estamos en un cambio de época y hay que abrazarlo, hay que atesorarlo, hay que realmente asombrarse del momento en que estamos viviendo.
porque esa es una gran lección. A pesar de todas las cosas que nos ocurren, siempre buscamos algo. Yo sé que, Jan, tú has pasado por 40.001, tenías tu centro en mindfulness en Morrocoy, de allí saltaste para Panamá, de Panamá estás yendo para Noruega, Egipto, y no sabemos para dónde vamos a ir. Yo también, yo estoy en la misma, yo no sé, yo por lo menos ya he escogido Puerto Vallarta, eso es lo que estoy diciendo yo, Puerto Vallarta. A la hora de la chiquita me voy para allá, ¿qué más? Iguatanejo, yo no sé, pero algo saldrá. Y mientras tanto, o sea, toda mi atención está volcado a este presente, porque esto es lo único, esto es lo único real. Esta conversación que hemos tenido con Jan. Sí. Sí, sobre todo que la vida nos da esas enseñanzas a cada rato, ¿no? Y es cierto que últimamente lo que he estado aprendiendo más intensamente que en otras épocas de mi vida es eso de soltar esa idea de que yo sé qué es lo que sería lo correcto para mi vida, sino que entregarme un poco a estos cambios que la vida me está presentando y fluyendo, tratando de ver dónde me reubico, dónde me redefino en esas nuevas circunstancias en las cuales me encuentro, ¿no? Y bueno, ahí yo tenía todo planificado allá en Venezuela de quedarme en mi casa al lado de mi centro de desarrollo espiritual allá en la Posada y bueno, no se dio, así que hay que dejarlo ir y ahora buscar otros, eh, otras formas o otra manera de expresar lo que estamos aquí para compartir, ¿no? Y mientras tú me ayudas a conectarme con gente para que pueda seguir compartiendo las poquitas cosas que a lo mejor he experimentado y comprendido, de verdad que me hace sentir muy contento. Así que te Sí, agradezco mucho este espacio, Fernando. claro que sí. Y a todos ustedes que estén interesados en conversar con Jan Moller, mañana, o sea, en el seguimiento de este webinar les va a llegar todos los datos de contacto de Jan para poder trabajar, para poder conversar con él. Si ustedes tienen conocimiento de empresa, Jan Moller hace intervenciones a nivel de empresa, seminarios y talleres que son extraordinarios. Jan, muchísimas gracias por todo Bueno, esto y seguimos en contacto, conversando. gracias, Fernando. Gracias a ti que me hayas escuchado. Y bueno, espero que esto sea la primera conversación eh, en algo que vamos a ir repitiendo con cierta frecuencia para mantenernos conectados y aprender el uno al otro. Ok, entonces Jan, te voy a dar las palabras de despedida y yo me salgo de cámara. Bueno, como ya dije, ha sido un tremendo placer compartir con ustedes y para quien ya conoce Mindfulness, eso simplemente me imagino que ha sido un reforzamiento de lo que ya conoce, lo que ya estás haciendo. Y para quien no lo conoce, a lo mejor he logrado despertar la curiosidad y el interés por el tema, muy importante como coach que llega a desarrollar esa soltura en la situación de coaching donde eh, tú logras llegar a un nivel de conciencia donde no tienes que hacer tanto, no tienes que saber siempre las respuestas, no llegar a entender que tú no sabes lo que es mejor para la otra persona es que lo sabe y que nosotros lo que estamos aquí para ayudarle a descubrir lo que ya saben. Pero eso es un proceso, espero que este pequeño espacio ha sido nutritivo para ti y espero verte muy pronto. Hasta luego.